Hola, nuevamente estamos queriendo, con ánimo, buscando pues toda la gloria de Dios, el bien de la iglesia, buscando siempre la verdad, tratando de enfocarnos en las verdades. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en estas grabaciones que queremos hacer, que queremos retomarlo desde el punto de vista eh, ya no de los sucesos que están pasando en la iglesia en estos momentos, sino más bien darle como otra cara a estas grabaciones y es retomar lo que es la historia de la iglesia primitiva, desde las fuentes y desde el estudio, para que nos animemos a... Jesús nos enseña en la palabra a perseverar. Entonces el que persevere se salvará. Entonces vamos a como a retomar como esa parte de Jesús para todos los tiempos, del tiempo inicial hasta el tiempo finales. Entonces animarnos a orar por la iglesia, a defender la iglesia, pero con nuestra oración. Entonces darle como un nuevo aire a estas grabaciones y ustedes, como sabemos, el que conoce la historia no cae en el error de cometer los errores que anteriormente se pudieran haber cometido en siglos pasados y en todos los tiempos se han cometido como errores, pero conociendo la historia no vamos a cometerla y es una gracia, que la gracia de enfocarnos. Entonces el tema sería básicamente pues la iglesia primitiva, qué fue la iglesia primitiva, cómo fueron los orígenes, ir desarrollando como ese aspecto ya dentro del marco histórico y de oración. Entonces, ojalá que muchas personas, o sea, volver a retomar como, repito, desde el punto de vista de qué es la iglesia desde el comienzo y en todos los siglos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga y nos dé la claridad, la verdad, poder ayudar a muchas personas para que tengan esa certeza de que están en la iglesia correcta y la Virgen María nos acompañe. Padre, Espíritu Santo, amén. Que Dios los bendiga. Espero que compartan esta grabación y, y se suscriban. El número que hemos tenido ha sido pues interesante y para evangelizar, ¿cierto? Bueno, yo quiero tomar lo que es la iglesia primitiva y he encontrado entonces eh, por Mike Aquilina, dice lo siguiente: el Nikilosta ascensor de Patus, de Putatus, nos dice lo siguiente. Padre Chris Stugna, lo siguiente es un Nikilosta imprimatur de lo que vamos a decir de el Consejo Supremo de Caballeros de Colón. Me perdonan pues mi latín que es un desastre, pero hay que repasar en alguna forma, en alguna manera, la historia también, pues las fuentes. Entonces, dice lo siguiente: la historia antigua y noticias de última hora. También con diferentes historiadores, como fue Eusebio de Cesarea. Ahí vamos poco a poco aprendiendo todo, ¿cierto? Y recordando. De la historia antigua y noticias de última hora. Desde el comienzo, claro, no desde esta última hora. Entonces, esa historia nos lleva a emocionarnos pensando en qué fue el primer siglo de la iglesia, qué experimentó, cómo la iglesia hubo un crecimiento explosivo. Desde ese Pentecostés que la iglesia salió hacia afuera, salían historias de toda clase, pero eso llamamos también la tradición oral, porque no aparece como nada por escrito, entonces son tradiciones orales.
Todo esto nos lleva entonces a buscar aquello que el Señor nos quiere sustentar con su presencia, con la palabra, pero con las primeras comunidades e iglesia, que eso significa. Iglesia es congregación. Dice que al principio hubo mucha oposición al cristianismo, muchísima, y mucho ataque, e incluso a la doctrina, por tantas razones que se presentaron: inconsistencias, oportunismos, falsedades. Dice entonces que donde se buscó inicialmente el descubrimiento de esa iglesia primitiva, los terrenos eran las catacumbas. También aparecen los evangelios apócrifos. Entonces, muchas cosas no eran muy claras. Aparece incluso relatos del Evangelio de Judas, que no es tampoco muy claro, y aparece más bien como elementos narrativos para películas, y también el enemigo para acabar con el cristianismo. Aparecen en películas diversas, Pasión de Cristo, El Código Da Vinci, etcétera, buscando esa cuestión histórica. Pero nosotros no nos basamos en eso, sino vamos a mirar dentro de la verdad, lo que enlace la verdad de fe y el Evangelio, o sea, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos experimentado en nuestra iglesia, las verdades, lo que se nos ha transmitido incluso desde el principio hasta ahora. Dice entonces, no podemos fijarnos en lo que muchos digan que no tengan una base o histórica o de tradición que se enlace con las verdades bíblicas. Hay mucho que aprender, mucho que estudiar. Hablamos entonces lo siguiente: todas las narraciones desde el principio se convirtieron en tradiciones orales. Hemos escuchado en los últimos tiempos personas que se han querido retirar de la iglesia por diferentes razones. Estas grabaciones son para que animarlos a que si usted escucha cosas, relatos, comentarios de personas que se retiran, yo como dice San Pablo en una de las cartas, les ruego que pongan atención y que no se retiren. ¿Por qué? Porque más que retirarnos de la iglesia es defenderla, ayudarle, acompañar, orar. A todos los que están al frente de la iglesia, todos los que trabajan por la iglesia, desde los lados más altos hasta nuestros lugares donde estamos en parroquias sencillas, todos tenemos que defender la jerarquía, trabajar por defender esas verdades desde el principio y orar por todo esto, y nosotros también. Habla, por ejemplo, de Eusebio de Cesarea, del año 260 al 340. Ese trabajo de preservar la memoria que se habían ido en la fe antes que ellos, porque como eran tradiciones orales, no había quien escribiera todos los relatos de las primeras comunidades, o sea, no habían grabaciones ni escritos fehacientes o certeros de lo que sucedió desde que Jesús se fue y dejó las comunidades a siglos después. Ya hablamos entonces de Eusebio de Cesarea hacia el siglo III. Él era proveniente de Palestina. Se impuso la tarea de registrar la historia cristiana de manera enciclopédica, o sea, algo ya organizado. Realiza una línea de tiempo o crónica, pero pronto el proyecto creció hasta convertirse en una inmensa historia de los tres primeros siglos. O sea, el trabajo fue descomunal. Tal vez el Señor lo ayudaría para que la historia no se perdiera. Desde la época de los apóstoles hasta el final de la persecución romana. Eusebio se inspiró en los trabajos
de historiadores anteriores y viajó a iglesias distantes para consultar sus archivos. Le gustaban las citas textuales de fuentes antiguas y de gran extensión, en muchos casos. Solo conocemos algo acerca de estas fuentes antiguas gracias a las citas de Eusebio. Se han perdido los originales más antiguos. En la primera página de Historia Eclesiástica, Eusebio señala que las antiguas iglesias son aquellas que trazan líneas de sucesión a partir de los santos apóstoles. O sea, hablamos de líneas de sucesión. Que por eso entonces decimos que la iglesia es católica, que es universal, Mateo 28, y también con San Ignacio de Antioquía, que en el año 107 dice que la iglesia 103 al 107 es católica por ser universal. Entonces, desde los apóstoles, que poseen obispos ordenados legítimamente. Estas son las iglesias que conforman la iglesia católica. En Eusebio reconocemos la fascinación por la antigüedad que aún hoy compartimos, por el deseo de mostrar que la fe no es nueva ni extraña, sino primitiva, única y verdadera. Es primitiva, única y verdadera. Para no ser muy extenso, pues quiero también pues mostrar como el nuevo aspecto de lo que queremos hacer. Más que atacar, más que entrar en dudas o que las personas entren en dudas, es certificar la base de lo que hay, de lo que tenemos. Entonces es una y católica. En el credo profesamos nuestra creencia en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. La particular fórmula data del concilio de Constantinopla en el año 380. Pero desde el tiempo de los apóstoles, cada una de las 4 marcas de la iglesia ha sido de vital importancia para los cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que la multitud tenía un solo corazón y una sola alma. Hechos 4:32. Es Hechos de los Apóstoles, que eso confirma entonces o certifica en los hechos que no son las realidades que vivieron las primeras comunidades en tiempo extenso. ¿Por qué? Porque ellos los perseguían y ellos seguían unidos. Durante 3 siglos de persecución a muerte, ellos daban la vida, como decía San Ignacio y las enseñanzas. Solo seré cristiano cuando dé la vida por Cristo. Entonces, el tema del martirio, o sea, las persecuciones de Nerón, eso fue algo terrible, terrible de la iglesia. Como decía también San Justino, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Entonces la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía. Mientras más asesinaban, la iglesia se iba multiplicando. Multitud tenía un solo corazón y una sola alma porque sabían que estaban dando la vida por Jesús y morían contentos y alegres. Esas eran las primeras comunidades de la iglesia primitiva. Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones, en Hechos 2:42. Jesús oró por la unidad, para que sean uno como nosotros somos uno, Juan 17. Y él decreta, hoy escuchamos iglesias evangélicas muy simpáticas que dicen, yo decreto. No, el que decreta es Dios. Entonces, él decretó que había un solo rebaño y un solo pastor. Dice, para que sean uno como nosotros. Por eso yo quiero con estas grabaciones hacia la iglesia primitiva que nos demos cuenta del valor de la iglesia católica, de lo que significa la iglesia católica en la unidad. Yo me baso en la palabra, en lo que está diciendo, un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10. Los cristianos de la antigüedad tuvieron mucho cuidado de preservar dicha unidad. Por eso es una católica y apostólica, la unidad que dice el Señor, incluso en la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la unidad, siempre la unidad. Incluso cuando la iglesia se expandió hasta los confines de la tierra, Hechos 1:8, se expande. De la iglesia desde el comienzo no estaba cerrada, se iba expandiendo poco a poco. Es casi seguro que al finalizar la generación apostólica, el cristianismo había rebasado la frontera oriental del Imperio Romano hasta la India.
Parece probable que gracias a la facilidad de transporte y a las comunicaciones en el imperio, la fe llegó también a las fronteras occidentales y que la brutal persecución de Nerón, que ahí comenzó como lo más, lo más impresionante, que Nerón metió a los cristianos de que quemaron Roma y fue él mismo el que quemó Roma, pero metió a los cristianos. Cualquier parecido es mera coincidencia con lo que está pasando ahora en muchos gobiernos, que está metiendo a otros de lo que ellos están haciendo mal hecho. Misma que inició en el año 64. La ayuda de esa persecución, al ser perseguidos, ellos tienen que expandirse. Esa fue también la bendición. No los aniquilaron, ellos se escaparon, corrían por todas partes porque los iban a matar. Entonces se expandía. Entonces Dios utiliza el mal o lo malo para poder hacer otras obras mejores. No quiere el mal, pero lo permite. Los esfuerzos por aplastar a la iglesia solo sirvieron para extender el evangelio más allá de las fronteras. Cuando cayó la espada, los creyentes huyeron a las ciudades a los alrededores y allí anunciaron la buena noticia, Hechos 14. O sea, se iban expandiendo, mejor dicho. Esa es la iglesia primitiva. Y por eso comienza en el lugar, lógicamente, de Jerusalén hacia Roma. Y de Roma, ahí estaba Nerón. Estamos hablando de que Nerón fue el que persiguió a la iglesia desde Roma. Muchos atacan a Roma por ser la Babilonia o por ser la mala. No, Dios permitió a Roma para que los emperadores malos como Nerón la persiguieran y se expandiera. O sea, es algo del Espíritu Santo. Dios sabía cómo hacía sus cosas, desde dónde podía mandarse la iglesia, no desde una esquina, sino desde el centro. Y el centro, que era el centro del mundo, Roma, para todas partes. Entonces fue algo del Espíritu Santo, de Dios. La expansión de la iglesia fue desde Roma. Por eso en muchos siglos se habló de que es romana, pero no es tanto lo romana, ya comprobamos de que es una católica y apostólica, pero fue desde Roma que comenzó la persecución. Muchos atacan, repito, la iglesia que es romana, pero no, desde ahí comenzó la expansión, desde Roma. Se fundó, fue en Jerusalén, Hechos capítulo 2. Ahí queda muy claro. El evangelio llegó a los confines de la tierra, pero el evangelio proclamado en Roma y desde Roma era el mismo que se proclamaba en Antioquía, Alejandría, Éfeso, Corinto, Filipos. Los apóstoles predicaron: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4:5. Entonces, desde ahí ha comenzado realmente nuestra fe. Esa es la iglesia primitiva. Esa es la tradición oral. En Marcos capítulo 7, que en los evangelios aparece que Jesús ataca la tradición de hombres, tanto en cuanto ellos lavaban ollas, jarras y vasos, porque hacían sacrificios de animales y se lavaban mucho las manos, tradición de mayores. Entonces la gente le reclamaba, los judíos le reclamaban a Jesús por qué sus discípulos no se lavan y siguen la tradición de los mayores, tradición. Y él dice, porque son tradiciones humanas y porque eso no va con una limpieza de corazón. Y después les agrega, escuchen y entiendan, Marcos 7, escuchen y entiendan que no es lo que entra, sino lo que sale. Por eso entonces la iglesia, cuando comienza con acontecimientos así, de persecuciones terribles, y se expande. O sea, ellos son perseguidos desde Jerusalén, después pasan a Roma y de Roma pasan al mundo. Esa fue la iglesia antigua.